Guillermo Pepe es fundador y CEO de Mamotest, una healthtech que busca derrotar al cáncer de mama y que ha sido reconocida mundialmente por su evolución y propósito. Soy Luciano Muratore, cofundador de Guru, y en este episodio de Walk the Talk conversamos sobre los desafíos de crear y monetizar una empresa con impacto social. Bueno, Guillermo, muchas gracias por estar acá. Mamotés es un proyecto que la mayoría de la gente y seguramente muchos de los oyentes que nos están escuchando ya conocen, porque los que trabajan en salud y tecnología definitivamente han escuchado de Mamotés. Pero aprovechándote acá, me gustaría que lo presentes vos, a quienes todavía no han escuchado hablar de Mamotés. Sí, buenísimo. Primero, antes que nada, gracias Luciano por sumarme, por invitarme al podcast, que bueno, escuché un par de capítulos de ustedes y me gusta mucho. Y además, bueno, me encanta también Guru, también soy seguidor de ustedes. Somos pocos y nos conocemos mucho. Así que nada, eso por un lado. Después, bueno, Mamotest es hoy en día, la pregunta sería, ¿qué es hoy Mamotest? Porque fuimos evolucionando a lo largo del tiempo. Mamotest empezó hace 10 años y empieza en una conversación con mi padre, que es médico especialista en diagnóstico mamario, entonces en la que él me cuenta la situación con respecto al cáncer de mama a nivel mundial y los problemas y la frustración que tenía él como médico de que todos los pacientes llegaban tarde al diagnóstico, ¿no? Y él decía, bueno, yo estudié toda mi vida para salvar vidas, o sea, estudié, trabajé, me formé y estoy al final de mi carrera y lo único que hago es avisarle que llegan tarde y prácticamente no puedo hacer nada más. Entonces eso me despertó como una curiosidad en cuanto a qué pasaba con respecto a eso, por qué, si mi padre estaba formado, tenía mamógrafos de última generación y demás, las mujeres no llegaban a ese diagnóstico temprano y no se podían salvar la vida, ¿no? Cuando si lo hacían, el 98% se podía salvar. Entonces ahí empezamos, estoy hablando hace 10 años, empezamos una red de telemamografía en la que conectábamos, o que íbamos nosotros en ese momento comprando, instalando, armando los centros, y los conectábamos todos a digamos, al centro de diagnóstico de mi padre, en el que estaba él con su equipo de médicos radiólogos e interpretaban a distancia. Entonces empezamos a introducir lo que era la telemedicina en ese momento, que hoy día ya la conoce todo el mundo, pero post pandemia, ¿no? Pero hace 10 años, la verdad que cuando decías telemedicina, la gente pensaba que era una consulta telefónica, ¿no? Con el correr del tiempo, obviamente, nosotros, o el equipo Mamotés, empezó a entender mucho mejor de qué estábamos hablando, porque al principio, cuando uno viene desde la tecnología, cree, bueno, yo desarrollo esta herramienta tecnológica y voy a solucionar todo, ¿no? Va a ser todo mágico. Y después se empieza a encontrar con la realidad, sobre todo en países como los latinoamericanos, que están en vías de desarrollo y que tenemos muchas falencias en infraestructura. Entonces, a partir de ahí fue que fuimos entendiendo que el problema era aún más grave que solo la falta de diagnóstico. Digamos, la falta de diagnóstico era por una serie de barreras que existían que teníamos que resolver y que obviamente con la red de telemamografías no se resolvían. Entonces, hoy en día, la descripción de lo que es Mamotest es una plataforma digital de telediagnóstico de mamografías y de orientación del paciente oncológico. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros empezamos, solo nos dedicamos a hacer el diagnóstico, a democratizar el acceso a diagnóstico de alta calidad, logrando que en lugares donde no había mamógrafos se instalaban y que médicos especialistas que no estaban tampoco en los lugares lo diagnosticaran y además en tiempo récord, ¿no? O sea, en menos de 24 horas estaba el diagnóstico en lugares recónditos de la Argentina. Pero hoy, además de hacer eso, nos dedicamos al seguimiento total de esa paciente. O sea, una vez que identificamos a las mujeres que tienen riesgo de desarrollar cáncer de mama, empezamos a seguirlas en cada etapa de lo que es el patient journey hasta que llegan al tratamiento y lo terminan. Eso nos permite tener una trazabilidad del 100% de la paciente. Recordemos que el sistema de salud a nivel global, pero sobre todo en estos países en desarrollo, está roto, un sistema altamente fragmentado, el que no se comunica entre sí, que no comparte datos del paciente. Entonces muchas veces el paciente se hace el diagnóstico en un lugar, se va a ver a su ginecólogo, el ginecólogo lo manda a otro lado a hacer una biopsia, después lo manda a un oncólogo y nadie realmente está haciendo el seguimiento como debe ser el 100% del seguimiento de ese camino para que sea más eficiente, primero es decir, que pueda llegar mucho antes a un tratamiento, una mujer, y después para que realmente haga lo que tiene que hacer y que no se equivoque en el camino, no la confunda en el camino, que es algo que puede pasar en el sistema que tenemos hoy, ¿no? En el que
distintas voces van diciéndole hacia dónde tiene que irse. Eso es algo que nosotros llegamos a la conclusión de hacer no porque lo vimos en la teoría, sino porque lo vimos en la práctica. O sea, nosotros cuando empezábamos solo diagnosticábamos y las mujeres volvían y decían, ¿y qué hago con esto? Primero no entiendo lo que dice, porque sabes que los diagnósticos radiológicos no son entendibles por el ser humano en general. Y segundo, si tengo algo que ya estoy nerviosa porque tengo algo, te decían las mujeres, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué otro estudio tengo que hacer? ¿Una ecografía mamaria, una biopsia? ¿Cómo avanzo en esto? O sea, yo me quiero curar ya. Y veías las caras de desesperación y lo empezamos a hacer en realidad de manera manual. Y después construimos esta plataforma digital basada hoy ya en inteligencia artificial y demás para poder eficientizar mucho más todo esa trayectoria. Entonces, la plataforma en realidad hoy va desde concientización a diagnóstico de alta calidad, a acompañamiento de ese paciente potencialmente oncológico, hasta llegar al tratamiento y, digamos, y que se salve, ¿no? Buenísimo, Guillermo. Fui testigo de esa evolución que ha sido increíble. ¿Qué pensás que es fundamental para generar ese engagement o esa adherencia del paciente con la herramienta? ¿Cuáles son me tuvieras que decir, estas 2, 3 cosas que Sí, son fundamentales para que eso suceda? yo, mira, hoy ya en salud, tal vez que suena un poco a cliché, pero tiene que ser una plataforma centrada en el paciente, ¿no? Todos lo repetimos, pero pocos lo hacemos. Tiene que ser realmente centrada en el paciente y desde mi punto de vista, que es algo que creo realmente en esta etapa, la tecnología es una herramienta y ayuda. Ahora, el ser humano en salud, por lo menos todavía, sigue siendo un factor fundamental a la hora de lograr ese engagement, de lograr esa confianza de parte del paciente. En nuestro caso, además, estamos hablando de cáncer, ¿no? Entonces, no es cualquier otra enfermedad que estás siguiendo y te siguen, qué sé yo, tenés una lesión deportiva y tenés una historia clínica online y bueno, la seguís más o menos, qué sé yo. No, acá es mucho más grave, está en riesgo la vida de la paciente, entonces podemos tener la mejor tecnología del mundo que si no le damos ese factor humano, si no está esa combinación, no va a funcionar. Y hoy nosotros, además de la plataforma, obviamente, tenemos un sistema de navegadoras, psico-oncólogas que le dan ese soporte emocional a la mujer. Y eso es finalmente lo que logra el attachment, el engagement de la mujer con la plataforma, ¿no? Su compromiso de seguir compartiendo con nosotros el camino, porque nosotros la vamos guiando, la vamos orientando en todo ese proceso. Finalmente, hoy yo podría decir que ese toque humano es independientemente de la tecnología, es nuestro principal diferencial, porque conozco otras soluciones, inclusive con algunos de ellos que están en Europa trabajamos, que por ejemplo en diagnóstico de con inteligencia artificial para mamografías. Y la solución es buenísima desde el punto de vista tecnológico, pero no saben exactamente cómo hacer para llegar a las mujeres. O sea, sí, en Alemania, por ejemplo, donde todo está más organizado, donde hay un patient journey clarísimo, pero no saben cómo hacer en el resto del mundo. Entonces, ¿cómo llevas esa tecnología súper desarrollada o la nuestra a la mujer en el último rincón de México, ¿no? Entonces, eso tiene un factor humano muy importante, independientemente de la tecnología. Excelente. Leí el otro día que hacías referencia al eslabón perdido, ¿no? Leí una nota en la que hablabas del eslabón perdido. ¿Me puedes contar un poco más de eso? Sí, esto fue como un descubrimiento durante este viaje de Mamotés, ¿no? Y fue que cuando yo empecé y buscaba democratizar el acceso a diagnóstico, decía, bueno, pero ¿cómo logro? Porque yo me voy a los seguros médicos y le digo, pague muchos diagnósticos. Y decir, no quiero pagar muchos diagnósticos porque esto me va a generar un montón de diagnósticos que después voy a tener que pagar yo los tratamientos y demás. Entonces había como una cosa de buenos y malos, una película donde o algunos se hacían los buenos, pero en realidad no eran tan buenos, digamos, que nadie podía decir, no quiero pagarlo porque va a pasar esto, pero me ha pasado de hablar con ministros de salud en provincias y off the record me dijeron, mirá, esto para mí ¿viste? No tengo presupuesto. Entonces, es el cáncer número 1 del mundo, por otro lado, cáncer de más incidencia. Entonces, durante ese camino yo decía, pará, tengo que encontrar, o sea, ¿qué es lo que falta en esto para que esto sea atractivo para el resto de los stakeholders? Que no sea solamente yo, las mujeres y las fundaciones que luchan contra el cáncer de mama, que tenemos ideas románticas de salvar al mundo,
pero que en la práctica eso no se puede hacer porque hay intereses que atentan contra esa idea romántica, ¿no? Que muchas cosas pasan. Y la verdad es que me rompí la cabeza tratando de encontrarle la vuelta para generar esos incentivos con otros stakeholders que quisieran, me acuerdo que en su momento me hicieron una consultoría del impacto, es decir, del ahorro que generaba, como estaba solo en Argentina, el ahorro que generaba una provincia si nos contrataba y le armábamos una red de telemamografía, el ahorro que iba a generar en 10 años y demás, que obviamente desde el punto de vista teórico, de nuevo, era buenísimo, pero desde el punto de vista práctico, el ministro de Salud de ese momento me decía, bueno, yo voy a estar solo 4 años, o sea que a mí que ahorre en 10 años no me interesa, pues yo voy a pagar la parte más pesada, después los otros van a ahorrar, pero yo no. Entonces seguíamos con el problema ese, ¿no? Hasta que en un momento, a partir de unas relaciones de un evento, me acuerdo, un congreso, que me invitaron a Mamotés, ¿no? A mí, a participar con un stand, una farma grande, y no entendía, yo realmente decía, no entiendo por qué esta farma, o sea, yo entendía que yo quería que la farma se involucre, pero no entendía por qué esa farma me había invitado a tener un stand de Mamotés, que era una empresita así, con esa mega farma al lado, no sé, como que Coca-Cola, que tengas una gaseosa que acabas de sacar y Coca-Cola te diga, che, vení, ponete en el stand conmigo, y digo, pero no entiendo por qué. Como el mismo tamaño de cartel, todo, ¿no? Y durante ese congreso, hablando con la persona que me había invitado, me di cuenta de lo que le interesaban los datos de lo que estábamos haciendo, ¿no? Pero no los datos con nombre y apellido, digamos, sino los datos generales. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica faltan datos de todo. Realmente, aunque digan los gobiernos y diga todo el mundo que hay datos, los datos, si te fijas en detalle, yo porque miro todo el tiempo el cáncer de mama, entonces te fijas son los mismos datos de hace 15 años que no sé de dónde salieron. En la teoría de la Organización Panamericana de la Salud hizo hace 15 años un análisis y esos mismos datos se repiten todos los años. Y dices, qué bárbaro, nunca hay un cambio, aumenta la población, el cáncer de mama es el número 1 en el mundo y acá sigue habiendo la misma cantidad de datos que cuando éramos 7 millones menos. Entonces, claramente no hay datos fiables que se puedan utilizar. Y si vos no podés medir algo, ¿cómo lo solucionás? Digamos, si no se puede medir, ¿en base a qué estás planteando una solución y cómo vas a medir si lo mejoraste? Entonces, ahí fue como el aha moment, se prendió la lamparita y dije, datos. Fue previo al boom de los datos y dije, pará, acá los datos son los que me van a hacer, digamos, a poder democratizar el acceso a diagnóstico. Mamotés es una empresa de impacto social en el que nuestra misión es disminuir drásticamente las muertes por cáncer de mama. Nacimos con esa misión, o sea, es una empresa B, certificada, estamos siempre en el top 10% del mundo como una de las empresas ejemplos de lo que es impacto social, ganamos múltiples premios por eso. Entonces, realmente nosotros lo que buscamos es eso, pero ¿cómo se financia eso? Entendemos que eso tiene que haber beneficios, tiene que haber intereses, o sea, stakeholders tienen que ganar. No, yo no creo en las soluciones estas de donaciones y cosas que se hacen una vez y después nunca más se hacen de manera eficiente. Creo en el sector privado, bien orientado, solucionando los problemas reales de la sociedad. Creo que estamos muy al principio, que el mundo está evolucionando hacia eso en un montón de cosas, va a llevar tiempo. Yo entiendo que nosotros, por ejemplo, en cáncer de mama somos pioneros en eso. Entonces, al final, el missing link, el eslabón perdido es la data de calidad, bien estructurada y que pueda, y anonimizada obviamente, que pueda utilizarse para mejorar el desarrollo de drogas, para mejorar los tratamientos, para mejorar el equipamiento que se utilice para diagnóstico, para desarrollos de inteligencia artificial, un montón de cosas que empiezan, una vez que existen esos datos, que hoy no están, empiezan a generar un círculo virtuoso, le digo yo, ¿no? Hoy estamos en un círculo vicioso en el que el sistema está roto y fragmentado y no hay comunicación, y lo que estamos intentando es hacer esa transición del círculo vicioso al círculo virtuoso en el que todos los stakeholders ganan, alineamos intereses, todos quieren colaborar porque a todos les interesa algo, digamos, no a todos nos tiene que interesar lo mismo. A Motés le interesa disminuir drásticamente las muertes por cáncer de mama y quizá a otros les interesan otras cosas, pero podemos hacer que participen y sumen a ese círculo virtuoso que queremos lograr, ¿no? Y nos dimos cuenta también que sobre todo en países en desarrollo, donde la mayoría de la gente, digamos, en América Latina,
65 al 75% de las mujeres no tiene recursos para pagarse una mamografía de bolsillo. Y hay pocos países, Argentina es uno de ellos, que cubra un seguro médico o una obra social o lo que sea, una mamografía. En los demás, las mujeres pagan de bolsillo y no tienen alternativa. Entonces, me di cuenta que la manera de financiar y de lograr el acceso, de democratizar de verdad el acceso a diagnóstico mamario, era a través de esos datos. Y que nosotros, siguiendo a la mujer, mientras ayudamos a que la mujer navegue todo ese patient journey, llegue al tratamiento y se salve, podemos ir recolectando todos esos datos que les interesan a un montón de stakeholders, inclusive al gobierno, para desarrollar mejores leyes con respecto a las enfermedades, para desarrollar mejores presupuestos sobre dónde va a poner dinero. Hoy es un poco al azar, es como, sí, más o menos van poniendo dinero de lo que se tiene datos, digamos, pero después es un poco al azar lo que se hace, ¿no? Entonces, el missing link son los datos obviamente de calidad, estructurados, anonimizados, bien utilizados. Estamos todavía en el camino a eso, digamos, todos hablan de datos de nuevo hoy, datos todavía no hay, sobre todo en América Latina, datos hay en Europa, hay en Estados Unidos y hay en Japón, en Estados Unidos en algunas partes también, tal vez en el top 20% de Estados Unidos que tiene recursos económicos, pero después en el resto del mundo no hay datos. Y como bien sabés, el COVID, digamos, dejó en evidencia eso, porque si hubiésemos tenido ya, si la salud hubiese adoptado tecnología a gran escala, me refiero, antes del COVID y hubiésemos estado compartiendo datos y demás, probablemente la pandemia nunca hubiera sucedido o se hubiera cortado a tiempo. A partir del COVID, que fue malo para todos, pero fue bueno para la industria de la salud en el sentido que creo que avanzó 10 años en 1,5, o 15 o 20, no sé cuántos, empieza a haber esta conciencia, o se concientizó al mundo de la salud de que debía adoptar tecnología masivamente y empezar a utilizar, a producir esos datos y estructurarlos y organizarlos de manera que sirvan. Se puede hacer, digamos, de alguna manera inteligencia de datos a partir de eso para mejorar, ¿no? Siempre digo que el 2020 es un punto de inflexión para el mundo de la salud equivalente a lo que fue el año 2000 con Internet, ¿no? O sea, y siempre lo digo, seguramente ustedes también, Mamotest también, o sea, todos a partir de 2020, primero se nos abrieron las puertas de un montón de lugares que tal vez antes no estaban abiertas, cambió la mentalidad, nosotros mismos habíamos cambiado, tal vez no nos dimos cuenta porque fuimos evolucionando progresivamente, empezamos a ver las cosas de otra manera. Y digo, para mí es el año cero del HealthTech, 2020. Y siempre cuando estoy en un mundo de emprendedores que no son de salud, para que entiendan, porque muchas veces no entienden, ¿y por qué la salud? ¿Por qué no hay mega compañías tipo Mercado Libre en salud, por nombrar una que grande que todo el mundo conozca? Y le digo, no, porque es el año cero, tenés que esperar 20 años. Mercado Libre en el 2000 era chica como cualquier startup de HealthTech hoy, y 20 años más tarde es un monstruo, obvio. Y va a pasar lo mismo con salud pero el año es el 2020, le digo, no el 2000. En ese sentido, yo siempre digo que tanto cuando vas a emprender o lo que sea, tanto llegar tarde como llegar muy temprano es doloroso, ¿no? Yo siento que nosotros en Mamotest llegamos muy temprano, resolvimos una cosa y el camino fue durísimo, pero aprendimos lo que no está escrito o sea, en propia experiencia, es nuestra, digamos, no es una teoría, no nos la contó nadie, la sabemos de la cancha. Buenísimo, sí, coincido en que el COVID fue un catalizador de toda esta transformación digital en la salud. Y el otro día leí un artículo de Andreessen Horowitz en donde contaban que ellos ven que la próxima gran empresa va a ser de HealthTech, ¿no? Sí. Sí, están viendo eso, que estamos unos años atrás de lo que va a ser una gran evolución de la salud hacia ese lado. Estamos muy alineados con eso. Guillermo, Buenísimo. contabas esto del aha moment y ahí empezaron a entender la relevancia de los datos y cómo eso podía apalancar todo el resto del proyecto y generar más impacto social con la explotación de los datos. Tuviste que hacer una reconversión tecnológica, entiendo también, y seguramente un reposicionamiento de la compañía. La pregunta es más, digamos, al emprendedor, ¿no?
¿Qué implica eso? Como ese desafío tecnológico de hacer todo el cambio y después reposicionar la manera de pitchear, la manera de pensar la monetización. Bueno, fue un camino, bueno, se me deben ver todas las arrugas de lo que, pero, nada, fue un camino durísimo, sí, sí, bueno, vos como emprendedor lo entenderás. Fue un camino, a ver, llevamos mucho tiempo el mismo pitch, la misma solución, y de repente nos iluminamos y era como esto, pero ¿cómo lo explico? ¿Cómo lo meto con esto que ya tengo? ¿Cómo monetizo todo esto? ¿Cómo hago todo esto? Y fueron momentos durísimos, fue una crisis interna durísima que, o sea, te voy a ser 100% sincero, me lancé, como hacemos siempre nosotros los emprendedores, a hablar con inversores y creo que no tenía ni idea de qué bien que les estaba contando todavía, ¿viste? O sea, la típica esa de que fíjate lo que hiciste cuando empezaste y si no te da vergüenza es que empezaste muy tarde. Bueno, si yo hoy me veo en esos esos pitches que hice hace no mucho tiempo contando esta reconversión y cómo íbamos a monetizar de otra manera, me daría mucha vergüenza verme explicando porque yo mismo tenía muchos gaps en ese pitch que, viste, sí, me senté con tal y me dijo tal cosa, que por ahí era básica, y decía, tiene razón, ¿cómo vamos a solucionar eso? Porque pensamos solo en esto, pero entonces, nada, fue un proceso doloroso, como todos los procesos de crecimiento, que nada, te entregás en cuerpo y alma, pero que valen la pena cuando terminás, ¿no? Yo, nada que ver esto, pero en mi vida corrí varias maratones, ¿no? De 42 kilómetros y bueno, y cuando vas corriendo y sabes que faltan 30 kilómetros y vas, y después faltan 20 y ya empezás a sufrir y te duele todo y demás, pero cuando llegás al final mirás para atrás y la felicidad y la alegría de lo que te pasó, del camino y de tanto el dolor como reírte, como todas las emociones que viviste en ese camino, son espectaculares. Y muchas veces cuando estoy en los momentos más difíciles me acuerdo de esas maratones, ¿no? En las que pasaba por todas esas emociones y decía, sí, pero esto vale la pena porque al final voy a llegar y voy a estar feliz de haber hecho todo ese camino, ¿no? Qué bueno, y qué bueno también que nos compartas como este aspecto más desconocido, ¿no? Del emprender, porque habitualmente el que Sí, te sigue por los éxitos, por los logros, por las sí, notas, se puede quedar con esa punta del iceberg, ¿no? Que son los sí, logros, la sí. reconversión, toda la meta, al fin y al cabo. Sí, sí, Pero sí, sí, yo sí, pero a mí me gusta mucho contarlo porque si no siempre digo, estamos mintiendo y por ahí estamos motivando o inspirando a gente que en realidad se inspira por el sueño, pero no entiende que el camino, o sea, te ves sonriente porque llegaste, porque lograste, y dice, yo también quiero hacer eso. Y se lanzan y después cuando están en el día 2 dicen, no, pará, nadie me contó que esto era así. Yo creo que hay que contar todo lo que pasa. Además, yo estoy orgulloso, de verdad, de cada cosa que pasé, o sea, los pitches malísimos que hice, lo buenísimo, los momentos de no entiendo nada, no sé cómo unir esto, mis whiteboards llenos de cosas y cómo pongo esto en línea, cómo hago que esto funcione y después cómo lo llevo a la práctica. Creo que son unos momentos espectaculares que tal vez ahí estás como perdido, no puedes dormir o lo que sea, porque la verdad es que no puedes dormir o estás todo el día con la cabeza tomada por algunas cosas, pero que son esos momentos que después cuando sabés, decís, cuando hayas solucionado todo esto y estés en una zona de confort nuevamente, porque siempre llegas a una zona de confort en la que te hay que romper. Yo estaba en una zona de confort y tuve que cambiar el modelo, digamos, para llevarlo a otro nivel. Si no, me podía quedar donde estaba y que siga funcionando y que sea una empresita y bien, no iba a estar mal. Pero sabés que cuando llegues de nuevo a la zona de confort vas a extrañar todo ese proceso de crecimiento que tuvo todo tipo de emociones. Yo creo que siempre, y de hecho yo antes justo de dar el salto, prácticamente lo hago porque estaba aburrido. O sea, sinceramente, yo entendía el problema, entendía que teníamos que hacer la solución, pero si no hubiese estado aburrido,
tal vez como muchos otros, hubiese seguido una empresa y me convertía en una empresa de diagnóstico nada más. Y ponía centros por toda la Argentina y listo. Y no era, yo decía, no, yo quiero generar una solución que de verdad intente cambiar esto. Me puede salir mal, me puede salir recontra mal. Y todavía me puede salir mal. Pero ese riesgo es algo que me mueve y que me mueve a seguir, ¿no? Y que caracteriza a muchos de los fundadores que son exitosos realmente, ¿no? Es como esa resiliencia y esa capacidad de tomar riesgos con la meta en la cabeza. Y eso por ahí es una característica general de emprendedorismo. Seguramente hayas distinguido características específicas de emprendedores de Health Tech. Si tuvieras que por ahí decirme qué es lo que distingue a un emprendedor de Health Tech o cuáles son los desafíos principales y para los que tenés que desarrollar algún set de competencias particulares. ¿Cuál pensás que es? Sí, primero a nivel, digamos, a nivel emprendedores, primero general, yo siempre los diferencio entre, que creo que una vez lo escuché a Jeff Bezos decirlo y dije, es eso, entre el misionario y el mercenario. Una vez, me acuerdo que lo dijo perfecto, están los misionarios y están los mercenarios. ¿Cuál es la diferencia? Que el mercenario, cuando no vea recompensa cercana, se baja. Dice, no, yo no voy a sufrir para esto. Y el misionario va más allá de la recompensa, o sea, va por la misión, va por lograr eso que quiere lograr, ¿no? Eso yo creo que es la diferencia fundamental. Yo es algo que ya lo veo, me doy cuenta enseguida, digamos, cuando hablo con un emprendedor o cuando se me acercan algunos de Gestec, jóvenes, darte cuenta enseguida, este lo único que quiere es figurar, sacarse la foto y figurar en algún lado. También es algo que se da mucho hoy con el tema redes y los chicos están muy estimulados a figuro, y eso de alguna manera les da una recompensa, pero se olvida de la misión. Digamos, no estás acá para salir de nota, para que te digan qué bueno sos, sino para lograr algo, ¿no? O para ganarte unos mangos, como digamos, si sos un mercenario. Entonces, para mí, ahí hay un mando. Misionarios hay muy pocos, y son los que realmente tienen esa resiliencia para llegar a los resultados. En salud, o sea, en HealthTech, es más todavía. Yo creo que el que no es misionario en HealthTech no está, o sea, se tiene que ir directamente porque HealthTech es algo que va a llevar más tiempo, que lleva más tiempo, y definitivamente el que no está dentro por eso no va a seguir, no va a llegar, digamos, va a durar poco, no es que no va a llegar, cualquiera puede no llegar, va a durar poco tiempo en el juego y va a decir, no, me tendría que cambiar de industria, finanzas, no sé, algo en lo que rápido haga algo, y si funciona, ya está. Y lo mismo pasa con todos, ¿no? Porque es un sector un poco más lento que los demás, hasta ahora por lo menos, que como digo, empezó en el 2020 esto, este es el tercer año para mí, y más adelante seguramente vaya aumentando la velocidad de desarrollo, incorporación en el sector, pero definitivamente hoy en HealthTech, digamos, si sos un mercenario, no es el lugar para estar. Yo creo que se autodiscriminan, digamos, los que no lo son, enseguida ponen un pie y dicen, no, esto no, me voy a las fáciles, no sé, o e-commerce o cosas así, no sé, otro tipo de soluciones. Y eso es básicamente lo que hoy veo en la industria digamos, en el sector health tech, con respecto a los emprendedores, ¿no? Muy bueno esta definición del misionario y del mercenario. Nosotros hemos estado en algunas charlas con inversores que nos preguntaban en la primera charla, gente que por ahí no viene de la industria, Sí. ¿no? Y te decían, bueno, ¿cuál es tu estrategia de salida, ¿no? ¿Cuál es cómo Eh, estás pensando el éxito de la compañía? Pero si no arrancamos, todavía no estamos haciendo, no generamos el impacto ni un 1% de lo que estamos buscando. No sé, estamos acá por el juego del largo plazo nosotros sí. venimos a hacer una apuesta, ¿no? Entonces, y nos descolocaban al principio esas preguntas, después aprendés a navegarlas, ¿no? Como para responder, pero al Obvio. principio nos sentíamos hasta como poco entendidos, ¿no? Te Sí, cuesta, sí, sí. te incomoda Sí, sí, realmente. sí, sí. Sí, 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 totalmente. Hasta que aprendes a navegarlas y entendés que, bueno, que es el juego y que es así como tenés que hacerlo. Pero sí, estamos for the long run, como dicen, ¿no? Pero estamos Total. para la misión, para lograr la misión. Y no creo yo que en general no estamos pensando, o sea, que puede pasar que el día de mañana te la compren, puede pasar que te la compren,
pero no estás construyéndolo en este momento para comprar, para que te la compren, estás construyéndolo para solucionar. Y creo que esa es la diferencia entre el misionario y el mercenario. Obviamente que el dinero a veces no entiende esa diferencia, entiende solo dinero y tenés que tener un plan para contar, ¿no? Eso también es importante porque nosotros que ya pasamos por eso, por ahí, ¿viste? Para los que vengan, digamos, más jóvenes que si llegan a escuchar esto, que sepan que tenés que incorporarlo, que está bien ser un idealista y un misionario, qué sé yo, pero que tenés que incorporar la otra parte, aunque te cueste ese proceso, porque a veces cuesta el proceso de, no, pero yo quiero, ¿por qué tengo que decir que voy a tener un éxito si yo quiero seguir haciendo esto 20 años, ¿viste? Y no, tiene que haber potenciales exit, tiene que haber nada, estrategias y planes o de IPO, ¿no? Para que el dinero entienda y acompañe las ideas. Guillermo, para los emprendedores de la región que por ahí están arrancando con una idea o con un proyecto en su país, pero que todavía no lograron entender cómo internacionalizarse, ¿cómo se dio para ustedes la expansión de Argentina a otros países y qué pensás que es clave? ¿No? Yo me acuerdo que nos cruzamos hace un par de años en México, cuando pocos México, se movían todavía en ese momento, sí, la verdad que la gente sí, todavía no se animaba a moverse, estábamos justo saliendo del sí, COVID. Nos cruzamos ahí, a mí me quedó eso, mirá, Guillermo se está moviendo, ya es como, sí, sí. es una característica también, ¿no? De, Sí, me de acuerdo tratar de perfecto, internacionalizar. sí. Sí, Sí, la oficina del Consorcio Mexicano de Hospitales. exacto, exactamente, sí. Sí. Mira, la verdad es que en nuestro caso siempre tuvimos claro que queríamos escalarlo, internacionalizarlo. No creo en eso de que no, yo ni pensaba y de repente me pasó, como dicen algunos, no creo. Digamos, por ahí pasa uno de 10 millones, pero en general tenés que tenerlo claro en un plan de que querés y detallar digamos, el objetivo de internacionalizarlo, a dónde, y detallar un plan de pasos específicos para intentar esa internacionalización. A nosotros se nos dio, en realidad fue un proceso largo, parece que fue corto, pero fue largo porque yo en un momento, una organización, bueno, la Comisión Suiza para el Desarrollo, que se dedica mucho a estimular emprendimientos en Latinoamérica y demás, hace bastante, como en el 2014, 15, me eligió como uno de los 10 emprendedores de impacto social de Latinoamérica. Bueno, me llevaron a Nueva York, empezamos a hablar mucho de este tema, tuve apoyo en eso. Si bien yo ya había sido emprendedor fuera de la Argentina, eso también tengo que reconocer que me ayudó. Yo soy de las .com, digamos. Yo tenía una empresa de e-learning en la .com, había levantado $3 millones de fondos como con 23, 24 años. Me fui a México, me fui a Brasil, me fui a España. Hice el juego que pasó hace poco en otras industrias, pero llevar una health tech a veces es un poco más difícil. Tenés, sobre todo en Latinoamérica, bueno, en todos lados en realidad, porque por distintos motivos es difícil, porque no hay suficiente cantidad de inversores en health tech hoy en Latinoamérica. Yo creo que hoy habría muchos más proyectos si hubiera. Normalmente los inversores de health tech son de fuera de Latinoamérica. Latinoamérica no es un continente especialmente beneficiado en el mundo, por lo menos en Europa. Cuando vas a Europa, mira más África para desarrollo de África. Latinoamérica es como, sí, sabemos que, bueno, más o menos andan, no es como África que no anda, ¿no? Entonces, están más enfocados en África, las grandes Naciones Unidas, World Economic Forum, no sé, todas estas organizaciones con las que Mamotés tuvo mucho que ver también. Normalmente es como, no hay mucho apoyo destinado a Latinoamérica. Entonces, la verdad que internacionalizarse una health tech desde Argentina es tal vez más costoso todavía, pero se puede, obvio, porque nosotros lo hemos hecho, ¿no? O sea, ustedes también. Entonces, nada, creo que fue un paso a paso, ¿no? Ir hablando, la verdad es que no sé si quedó un rincón del mundo todavía donde no haya yo ido a contar sobre Mamotés. El año pasado, literal, fui nómade digital, o sea, tengo 46 años y me tomé un año de nómade digital en el sentido, no por los motivos que toma un chico, generación Z, sino por Mamotés, y me pasé
del año me fui a la Argentina. Estuve creo que 20 días, ahora estoy de vuelta, estamos cerrando una ronda de inversión. Pero nada, me pasé arriba de un avión, fui al Summit de las Américas, me senté con el secretario de Salud de Estados Unidos en un panel, estuve en el Council de las Américas, fui a Naciones Unidas que me invitó a Ginebra, fui a Abu Dhabi invitado por Zayed, porque habíamos ganado un premio. O sea, digamos, en el medio estuve en Ámsterdam, estuve un montón, no sé, creo que estuve en 20 lugares este año, en San Francisco, en Silicon Valley, contándole a distintos interlocutores sobre Mamotest. Es increíble, pero sirve hacer eso bien contado, un buen pitch, sirve. Obviamente en el momento tal vez no pasa nada, meses más tarde empiezan a caer todas esas cosas. No, me dijeron por alguien que conociste, no sé dónde, que y te quiero traer, quiero llevar Mamotest acá, quiero llevar... Por ejemplo, cuando me pasó lo de Suiza, lo de esta Comisión Suiza para el Desarrollo, que me eligieron junto con una organización que se llama Yoca y otra mexicana que se llama New Ventures, y me llevaron entre esa cohorte de 10 emprendedores que habían llevado a Nueva York para como una especie ¿cómo se llama?, de mentoreo y demás. A partir de ellos, años más tarde, conocí a Merck, Merck Sharp and Dohme, el laboratorio americano, y a partir de ese encuentro, digamos, después convencimos a Merck y Merck fue nuestro primer inversor, fuimos la primera inversión directa en el mundo de Merck, porque Merck solamente invertía en fondos que a su vez invertían en empresas de salud. Y todo fue un trabajo de tiempo, de años, digamos, de ir moviéndome, ¿no? De ir moviéndonos, participando en las distintas cosas. Entonces a veces a mí muchos amigos me dicen, te pasás, ¿ustedes qué hacen? Pero yo te digo, no entiendo, me dicen algunos, ¿qué haces vos? Lo único que haces es hablar por el mundo y contar, y le digo, aunque no creas, eso es gran parte de mi trabajo, además de, digamos, con mi equipo idear y bla, y la nueva idea de monetizar y qué sé yo, es ir a hablar por todo el mundo y contar lo que hacemos. En esos procesos en los que contás también tenés mucho feedback sobre ideas y te vas nutriendo y a lo mejor ese aha moment, como le dijimos antes, no es ahí, no es que ahí pasó, sino que venía gestándose, ¿no? Es un proceso en el que vas escuchando hasta que llega una última idea que boom, hace que salga, que te dispara la gran idea. Pero sin ese trabajo no existe la gran idea. O sea, debería tirarte abajo un árbol 6 meses, no te va a llevar a ese aha moment, ¿no? Nosotros hablamos de predicar muchas veces, ¿no? Como que cuando si vos tenés a un producto hiper diferenciado, una industria súper madura, bueno, lo que haces es posicionar el producto y como te dedicas a eso. Ahora, cuando vos lo que vendés también es una visión, ¿no? Dentro de que tenés que madurar junto tu producto con el mercado, o sea, tu solución junto con el mercado, no te queda otra que sembrar y sembrar y sembrar y después empezás a cosechar por lugares que inesperados muchas veces, Muchas pero veces. no tenés otra opción que predicar, ¿no? Sí, sí, es el preacher, totalmente. Es Sí, sí, sí. sí, totalmente. Es predicar, predicar, predicar y sí, tal cual. A veces viene por donde menos te lo esperás o una seguidilla de conexiones que son insólitas. A veces decís, ¿verdad? Fue por ese que conocí en Abu Dhabi 15 minutos y porque me escuchó y hablamos y le di una tarjeta. Sí, de verdad. No hay que escatimarle al pitch, entonces. No, para nada, para nada. Yo creo Guillermo, que nosotros en Guru tenemos algunas rutinas para favorecer procesos creativos. De hecho, el podcast se llama Walk the Talk, un poco porque habla de la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, y también porque nos gusta caminar, tener reuniones caminando, nos lo fomenta la leí, creatividad. lo Bueno, leí, creo ¿tenés que algún proceso así? a nivel equipo tenemos procesos, sí tenemos procesos, no de caminar. Yo camino 200.000 kilómetros por día, y sí que son para mí momentos buenos. Yo necesito caminar. De hecho, las ciudades donde no se camina no me gustan mucho. Me gusta mucho caminar porque me estimula la creatividad, aunque parezca que no, el ir caminando, como voy, se me van cayendo un montón de ideas y cosas que quiero armar. Dentro del equipo sí generamos, tenemos rutinas, tenemos como grupos de trabajo
que se van moviendo, que no son estáticos, justamente para que haya ese intercambio de ideas, aunque son distintos proyectos, tenemos distintos revenue streams, digamos, y como equipos células que trabajan en esos distintos revenue streams, tratamos de hacer este intercambio, de que esos grupos no sean estáticos, justamente para estar generando constantemente o traer ideas de un lugar o traer ideas de otro, ver cómo se estimulan las distintas ideas. Después, obviamente, hay mucho de creatividad que sucede, como digo yo, en el terreno, estando, viendo, entendiendo, hablando con una paciente en Sáenz Peña, provincia del Chaco. O sea, sobre todo ahí es donde encontrás cosas que tal vez no te imaginás, ¿no? Y esto de nuevo, me ha pasado a hablar con empresas de tecnología que están sentados en Silicon Valley o no sé, en París, y dicen, no, desde acá estamos desarrollando una solución que va a salvar al mundo. Ah, desde acá, ¿Y cuándo fuiste a África? No, no, yo no, nunca fui, o sea, nunca fuiste. ¿Y cómo cómo vas a desarrollar ese proceso creativo para solucionar los problemas de un lugar que ni siquiera pisaste y no tenés ni idea cómo es? Y eso es lo que pasa hoy un poco con la tecnología, o sea, con este boom que hubo, que ahora se apagó, pero que acaba de terminar, digamos, en el que tal vez ibas con un PowerPoint, una idea, un chico joven, como en el 2000, y le daban millones de dólares. Bueno, el gran problema es que no tiene contacto con justamente, valga la redundancia, con el problema en primera persona, ¿no? Y es muy difícil que te cuenten un problema y que vos lo resuelvas, digamos, sin participar de ese problema. Es muy difícil. Tal vez hay un Messi, digo yo, siempre hay una excepción que, que confirma la regla, ¿no? Pero tenés que estar el estar metido y obviamente tomarte los tiempos, también tomar, o sea, pero también hay una cosa con trabajar, no, meterte al problema y salir y tener espacios en los que realmente tomes días de descanso y te desconectes y no estés todo el tiempo conectado. Yo creo que ayuda a generar esos procesos creativos, ¿no? Yo siempre, en ese sentido, yo estudié economía y me acuerdo perfecto, nada, de la universidad, ¿viste? Mate 3, ¿viste? De estar con problemas que estabas 5 horas metido, ¿verdad? Y te ibas a dormir y al otro día lo agarrabas de nuevo y tú, ya está. Y era una pavada que no la veías cuando estabas tan metido. Entonces, tenés que meterte para entenderlo, pero también tenés que saber cortar, no creer, ¿no? Por ahí yo vengo de una generación en la que había que trabajar, demostrar que trabajabas, mostrar que... Y hoy se demostró que no funciona así el cerebro, como cualquier otra cosa, necesita descanso, y en ese descanso yo creo que es donde se acomodan las ideas, es como el Tetris, ¿viste? Caen las piezas y ahí está. Clarísimo. Guillermo, muchísimas gracias. Un placer haberte tenido acá. Felicitaciones por todo el recorrido de Mamotest. Espero que sigan los éxitos, no tengo duda que va a ser así. Bueno, nada, y gracias por tomarte este tiempo, este espacio y compartirnos esta experiencia. Gracias a vos, Luciano. De verdad, me encanta el podcast. También me encanta mucho Uru. Somos medio contemporáneos en lo que es, digamos, de que HealthTech existe como HealthTech y nada, la sigo y también creo que van a tener un gran éxito y espero que así sea y que sigamos cruzándonos por el mundo en otras situaciones en las que sigamos resolviendo estos problemas. Esperemos que sí. Muchísimas gracias. Un gran abrazo. Gracias a vos. Un abrazo. Chao, chao.